Un saludo a todas y a todos, bienvenidos a este vídeo dedicado al tema de la traducción. Hoy quiero centrarme en un tema bastante especial, de carácter artístico e histórico, o sea, hablar del Guernica, gran obra de Pablo Picasso, que retrató el tema de la guerra civil, en plena guerra civil. Y para hacer eso, quiero mirar y leer detenidamente un artículo que salió en El País hace unos días y un correspondiente artículo que salió en un diario digital italiano, Il Post, también hace una semana. Es muy interesante comparar los dos artículos, sacar los términos clave y notar cómo el artículo italiano y el autor del artículo va a retomar algunos términos que se emplean en la lengua española para luego colocarlos, traducirlos en, digamos, en nuestro entorno italiano, o sea, procurar que de nuestro entorno español nos traslademos al entorno italiano observando detenidamente qué clase de léxico se usa y cómo su uso va cambiando a la hora de pasar de una lengua a otra. El artículo que voy a tomar en consideración se titula así: La polémica por la petición de traslado del Guernica al País Vasco desata una bronca política nacional. El otro artículo, el artículo italiano que tenemos aquí, es il governo spagnolo e quello vasco litigano su Guernica. O sea, es el mismo contenido que se va exponiendo de manera un poco distinta, pero empleando prácticamente el mismo léxico. Para hacer eso de manera más ágil, yo he pasado los dos textos, el texto español y luego la traducción, digamos que he hecho del italiano al español del artículo italiano. Los he pasado a Word para que se pueda comparar bien ágilmente el tipo de léxico utilizado, las estructuras, las palabras clave y así siguiendo. Así, lo que voy a hacer es mirar el texto original español, mirar el texto original italiano y ver en qué medida el autor del texto italiano se ha atenido al español y qué palabras y estructuras clave ha ido aplicando para darnos una idea de lo que está pasando en España sobre este tema tan controvertido. Empecemos pues por la lectura del texto español. La polémica por la petición de traslado del Guernica al País Vasco desata una bronca política nacional. Voy a ampliar un momentito el texto. Por lo tanto, la polémica por la petición, en italiano richiesta, de traslado, trasferimento, del Guernica. Sabemos que esta obra está en el Museo Reina Sofía de Madrid. Ya está en malas condiciones, o sea que sufrió muchos traslados, se cedió a muchos museos y eso ha hecho que a lo largo de los años el estado de conservación de la pintura de un lienzo, digamos, empeorara. Y eso se va notando cada vez más. Este tema, precisamente este tema, es lo que va desatando la gran polémica, ¿no? Desatar, scatenare una bronca politica, uno scontro, un enfrentamiento. El l'endacare es en este caso el, digamos, titular de gobierno. Redobla la pressione, quindi letteralmente raddoppia la pressione. In italiano sta molto bene, va nuovamente in pressing, no? Sul governo, sobre il governo. Y el PNV, Partido Nazionalista Vasco, lanza una pregunta, formula quindi una richiesta, quindi in italiano un'interrogazione parlamentare al ministro Urtasun nel Senado. Mientras que Ayuso, que Isabel Ayuso,
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tilda de catetada, tildar. Tildar significa etiquetar, bollare, proprio tacciare, che è catetada la sollecitudine de los nacionalistas vascos, cioè ritiene, come dire, una rozzaggine, un atto di ignoranza, la solicitud, la richiesta da parte dei nazionalisti vaschi, cioè del Partito Nazionalista Vasco. La petición del gobierno vasco a Pedro Sánchez para que permita el traslado, quindi il trasferimento, traslado temporal, okay, lo podemos subrayar de esta manera, como desplazamiento de un lugar a otro, temporal, temporáneo, del Guernica al País Vasco, si è convertito in un inesperato, quindi è diventato un inatteso scenario di battaglia politica. Quindi scenario, ha aperto uno scenario di scontro politico, okay? Quindi ha aperto un nuovo scontro politico a livello nazionale. El término escenario se usa muchísimo en español, como por ejemplo telón de fondo. Telón de fondo è ciò che accade sullo sfondo, okay? Como banda de fondo, banda sonora, colonna sonora. La última, en unirse al debate, unirse, sumarse al debate, quindi l'ultima unirsi al dibattito, quindi a entrare nello scontro. Ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este lunes se opuso al viaje del cuadro desde la capital a Bilbao con unas duras palabras, que utilizó unas palabras tajantes. Me parece que es cateto. Cateto significa cosa da rozzi. Y pienso que la cultura es universal. Pienso que verbo de oración, de juicio, afirmativo con indicativo. Y pienso que sia universale. Han pasado casi 2 semanas desde que el Endacari y Manuel Pradales aprovechara una reunión con el presidente del gobierno, okay, para hacerle la solicitud formal. Por tanto, per presentare una richiesta formale del traslado del quadro che albergar, ospitare, el Museo Reina Sofía de Madrid desde 1992. A excepción de los primeros días de la Semana Santa, los partidos políticos han abonado una polémica. Abonar, abono con cime. Abonare una polemica hanno condito, alimentato nelle ultime ore. Una polemica que tendrá previsiblemente una resolución este martes, cuando el PNV obligue, temporal, cuando obligará el ministro de la Cultura, Ernest Urtasun, a pronunciarse públicamente en el Senado, o sea, a declarar su posición. El senador Igor López le lanzará esta pregunta. Por lo tanto, generalmente se llama sesión de control al gobierno. Una sesión de control es una sorta de question time. Por lo tanto, ya se sabe qué tipo de preguntas y qué clase de preguntas y qué preguntas concretamente se van a dirigir al primer ministro o a sus ministros de gobierno. ¿Por qué se niega a estudiar las condiciones necesarias? Negarse a, rechazar, rifiutare. Las condiciones necesarias para materializar, concretizzare el traslado temporal, el trasferimento temporáneo del Guernica Euskadi, tal y como ha planteado el gobierno vasco, così come ha letteralmente prospettato, ma ha richiesto il governo vasco plantear un tema, plantear una cuestión, planteamiento, impostazione, punto di vista. Más información, más detalles. Ayuso insiste en non trasladar el Guernica a Bilbao, non trasferire. Me parece que es cateto, la cultura es universal. El gobierno vasco pretende así alargar una conversazione, cioè prolungare una conversazione, vuol dire portare avanti il dibattito, allargar. Iniziato quando que comenzó el pasado 24 de marzo en el Ministerio de Cultura. Aquel día, aquí vamos un
poco a modo de dron, a analizar lo que realmente ocurrió ese día, Urtasun recibió de la consejera de Cultura y vicelehendakari Ibone Bengoechea, o sea, el ministro de Cultura Nacional, o sea, del Estado, recibió de la consejera de Cultura del País Vasco la propuesta de estudiar nuevas condizioni di seguridad, quindi nuove condizioni di sicurezza, acordes al 2026, digamos, possiamo dire in italiano, consone alla situazione attuale. Ok, o sea, condiciones aptas para que se pueda realizar dicho traslado, para mover la obra, come si dice, quindi per trasferire e spostare l'opera d'arte. Spiegano fonti del governo vasco. Esto es, vale a dire, buscar las tecnologías y los profesionales para hacer un análisis posibilista, uno studio di fattibilità del traslado, del trasferimento. El equipo de Urtasun, quindi lo staff di governo, quindi del Ministero della Cultura, solicitò in aquel momento un nuovo informe a Reina Sofía, quindi ha richiesto un nuovo rapporto al museo, como ya se había hecho en ocasiones en las que el Ejecutivo Vasco había planteado la misma solicitud, quindi come già era stato fatto nelle circostanze precedenti in cui il governo vasco aveva sostanzialmente formulato la stessa richiesta. 2 días después, el museo emitió un tajante studio, cioè una relazione dove senza mezzi termini, per dire uno studio duro, no, direi una ricerca, una relazione dove senza mezzi termini desaconsejaba, sconsigliava il trasferimento delle installaciones, cioè delle strutture che ospitano, che alloggiano l'opera, la pieza, por las inevitables vibraciones che sufrirían el transporte, quindi per le inevitabili vibrazioni che subirebbe nel corso del trasporto, il che potrebbe produrre che cosa? Crepe, distacco della vernice, perdita degli strati, ok? Nonché anche altre crepe e quindi danni aggiuntivi. Ok, grieta, crepa, levantamento, quando si desconcia, quando c'è un distacco, perdita della capa pittorica, cioè perdita proprio dello strato, come desgarres, squarci, apertura di squarci, desgarrar. En esa reunión la posición del ministerio quedó clara. Trabajamos para mejorar la accesibilidad de la cultura y por tanto vemos con buenos ojos la movilidad del arte. O sea, es bueno que el arte pueda circular para que se comparta con todo el mundo. Pero, como Ministerio de Cultura, tenemos el deber de preservar el patrimonio, tutelar. Y los expertos siempre han desaconsejado mover el Guernica debido a su delicado estado de conservación, pues ya se encuentra muy dañado, perjudicado, danneggiato. Contestan desde el equipo de Urtasun, letteralmente rispondono dallo staff, quindi risponde lo staff di Urtasun, che consideraban el asunto zanjado tras aquel encuentro, che dopo quell'incontro avevano considerato il caso chiuso. Zanjar un assunto, chiudere. Zanjar è proprio come scavare una fossa, affossare l'argomento, quindi considerare il caso chiuso. Aquí voy subrayando, desde el gobierno vasco asegura que ya encontramos aquí, desde el equipo de Urtasun, para explicar que en español se usa muchísimo esa estructura y sirve para indicar, básicamente, algo que alguien está haciendo, pero poniendo a la cabeza de la oración o al final desde, con sujeto. Aquí, por ejemplo, desde el gobierno vasco aseguran a El País, al diario El País, que de la sede de la cultura no salieron con lo che denominano una risposta formale. Ok, quindi non c'è stata
nessuna risposta definibile come formale. Quindi il governo vasco assicura al país. No solicitamos un informe sobre la conservación del quadro. Sabemos cuál es el estado. Quindi non abbiamo richiesto un rapporto, sino un informe que analice bajo qué condiciones, ¿okay? A quali condizioni. En español, con condición, se usa la preposición bajo. Bajo ningún concepto, per nessuna ragione. Sería posible moverlo y trasladarlo temporalmente, quindi trasferire l'opera temporaneamente a Euskadi, nei Paesi Baschi. Reiteran desde. ¿Okay? Otra vez encontramos la estructura. Ripetono da parte del governo vasco, cioè ribadisce in italiano il governo vasco. Seguimos a la espera, inciden. Restiamo in attesa, sottolineano. Y entrando, digamos, un poco en los pormenores de la cuestión, los pormenores, los detalles, el diario El País nos explica que por eso los nacionalistas vascos han elegido la Cámara Alta para redoblar la presión que ejercen contra el gobierno desde el 27 de marzo. O sea, en pocas palabras. El Parlamento español consta de Cámara Alta y Cámara Baja. Para presionar de manera más pujante, para ser más contundentes en su petición, los nacionalistas han decidido plantear este tema en la Cámara Alta para redoblar la presión que ejercen contra el gobierno. ¿Okay? Cuando Pradales le pidió a Sánchez que permita que el cuadro viaje hasta el Museo Guggenheim de Bilbao, donde quieren que se exponga, pretenden que se exponga entre el 1 de octubre y el 30 de junio, con motivo de, in occasione del 90 aniversario de la constitución del primer gobierno vasco y del bombardamiento de Guernica. Guernica, como se lee aquí, pues en este caso es la grafía vasca. En cambio, en español, castellano, G-U-E, ¿okay? R-N-I-C-A. Acaecido, ocurrido, che ocurrió, che se produjo, accaduto el 26 aprile del 37. Sería un gesto de memoria histórica. Vamos a ver, en España existe la Ley de Memoria Histórica, que es una ley cuya función es la de tutelar y proteger a los que fueron víctimas de eventos históricos desgarradores para el país, entre los cuales figura evidentemente la guerra civil española, ¿no? La guerra civil de los años 36-39. Sería un gesto di memoria storica, cioè sarebbe un gesto in memoria della nostra storia. In reparazione simbolica costituirebbe un gesto riparatorio a livello simbolico per il popolo vasco, hacia el pueblo vasco. Le dico entonces, ha detto in quell'occasione, el lehendakari, che è quindi il titolare di governo vasco, al presidente. El presidente, pues en este caso, presidente Sánchez. El pasado fin de semana, el gobernante vasco aprovechó el Aberri Eguna, que es el Día de la Patria Vasca, para preguntarle a Sánchez si iba a tener la valentía politica, quindi se avrebbe avuto il coraggio politico, la valentia, ser valiente, coraggioso, valentía, coraggio, de llevar el quadro al País Vasco, portare il quadro nei Paesi Baschi, porque consideran las fuentes consultadas en el gobierno vasco, perché secondo le fonti che abbiamo consultato all'interno del governo dei Paesi Baschi, la pelota está en su tejado. Vuol dire, tocca a lui rispondere, tocca a Sánchez dar una risposta. Ahora, en español existe esta expresión, la pelota estar en el tejado de, cioè la palla essere sul tetto di. Eso quiere decir que yo lanzo una propuesta
formulo una demanda, una solicitud, y eso quiere decir que voy a lanzar la pelota, ¿ok?, al tejado de mi contrincante, de mi adversario, ¿ok? Y a este punto le corresponde a él contestarme. Y por lo tanto la pelota está en su tejado. Ok, aquel viernes el presidente del gobierno emplazó a Pradales, emplazar, instar, come esortare, a che hablara con cultura per far sì che parlasse con il ministro della cultura, y desde el ministerio son claros desde entonces, y diciamo che all'interno del ministero si sono sempre espressi in maniera molto chiara. Aquí evidentemente hablamos del Ministerio de Cultura del gobierno del Estado español, ¿no? O sea, de Urtasun. No pondremos a riesgo un patrimonio tan importante como el Guernica, y así lo trasladamos alla vice Lendakari. E letteralmente così lo facciamo sapere. Cioè questo è quanto comunichiamo, ok, al vice governatore, alla vice Lendakari. Desde el PSOE, así se pronuncia, vasco, del País Vasco, explican al país che, quindi spiegano ai giornalisti del país, no es oportuno avere un nuevo capítulo en términos de agravios, pesi, difficoltà, anche dolore, reparación o perdón por parte del gobierno de España. Y añaden, aggiungono, hemos insistido a insistir, reiterarse en la responsabilidad de los que tomaron la decisión de bombardear Guernica, en la responsabilidad de la aviación nazi, de la aviación fascista italiana, y en la condición de agredido, que ya hemos insistido en eso, ¿no?, del pueblo de Guernica, o sea que el pueblo de Guernica se convirtió en víctima. Hemos insistido en el papel del gobierno de España y de la legalidad de la Segunda República, aquella república que sufrió una derrota definitiva durante la Guerra Civil Española, el levantamiento en armas de las tropas franquistas. El gobierno de España, vamos a seguir, ya ha hecho gestos de condena, de rechazo, cioè di rifiuto, ripulsa, de solidaridad con las víctimas, de reconocimiento de Guernica como lugar de memoria democrática en 2024. Y por lo tanto, ¿qué quiere comentar aquí? ¿A qué apunta el gobierno vasco? Creemos que no hay ninguna asignatura pendiente en este sentido. Ok, no, aquí hablando, perdón, del gobierno de España. Non c'è nessuna questione in sospeso, una asignatura pendiente. Asignatura también de un examen de la universidad, de la escuela, que hay tener una asignatura pendiente, una cuestione in sospeso. Luego sigue el artículo, hasta Madrid, fino a Madrid. In mitad de este cruce de declaraciones, cioè in mezzo a queste dichiarazioni incrociate, Díaz Ayuso aprovechó ayer la inauguración de un centro de salud mental en Parla para cargar contra el gobierno vasco. También se dice arremeter contra. O sea, en pocas palabras, criticar duramente. Desde Madrid lo che queremos, interessante questa struttura, quindi a Madrid ciò che vogliamo è che ci sia una crescita, come dire, comunitaria, es que todos crezcamos juntos. Lo que no tiene sentido es ir al origen de las cosas, según nos convenga, come meglio crediamo. Porque entonces, perché a questo punto, llevamos toda la obra de Picasso a Málaga. O sea, dice Ayuso, al plantearnos la cuestión en estos términos, pues tendríamos que dovremmo portare tutti i quadri di Picasso a Málaga. ¿Por qué está hablando de Málaga? Porque Pablo Picasso nació precisamente en Málaga. Me parece che è scateto, quindi una cosa da Ruzzi, e credo che la cultura sia universale. Además, saben que esto no puede salir
o si sale exponiendo en riesgo la integridad de esa obra. Esto, no tanto el objeto, questo progetto, y esto, todo eso va a afectar la integridad de esta obra. Dijo la presidenta. Así de paso, respondió Aitor Esteban, del PNV, que valoró como catetada, tomar como una reivindicación nacional, tomarse una caña in una terrazza. Quindi, de passo, tra una dichiarazione e l'altra, ha risposto a Aitor Esteban, politico del Partito Nazionalista Basco, che ha considerato come un atto rozzo, considerare come una rivendicazione nazionale tomarsi una cagna in una terrazza. Letteralmente vuol dire atto di rivendicazione, come dire, nazionale, andarsi a prendere un boccale di birra su una terrazza di un bar. Quindi cosa vuol dire questo? Che ha valorado. Valorar significa considerar como algo muy rudo esta idea. El PP, Partido Popular, partido de oposición, salió hora después a respaldar la posición de la presidenta madrileña. Qualche ora dopo è uscito quindi ha manifestato, ha dichiarato, respaldar la posición, apoyar, sostenere la posizione, pero con un tono más moderado y posicionándose del lado schierandosi a fianco dei tecnici de Reina Sofía. Ok, pronto posicionándose del lado Creemos que no tiene mucho sentido la polémica. Si los informes técnicos permitieran el traslado, no nos parecería mala idea, pero advierten sobre posibles daños. Creemos que no debe ni plantearse la posibilidad di una cessione temporale. Por lo tanto, los informes y rapporti, se lo permettessero, non sarebbe una cattiva idea. Pero, ya que están advirtiendo de eso, ni deve plantearse la possibilità, non bisogna neanche pensare all'eventualità di questa cessione temporale, cioè di cedere temporaneamente l'opera. En todo caso, no compartimos en absoluto condividere la idea de cesión como un acto de reparación, come atto riparatorio per correggere un errore avvenuto nel passato. Vamos a continuar. El gobierno vasco ha explicado a este diario que no van a rispondere a este tipo di declarazioni políticas. Quindi il governo dei Paesi Baschi ha spiegato a questo giornale, italiano sarebbe al nostro giornale, que no van a responder a este tipo de declaraciones, quindi no rispondono, que este lunes acabaron en un monográfico. ¿Qué significa? Que este tema se ha convertido en objeto de debate puntual en la Asamblea de Madrid. Quiere decir que una de las sesiones se dedicó especialmente a este tema, que hay un pleno monográfico, se llama, a cientos de kilómetros del País Vasco, donde la oposición a Ayuso volvió a reprender la presidenta, attaccare, un buen sinónimo, y merece la pena subrayarlo, es arremeter contra alguien, come scagliarsi contro qualcuno. ¿No sabe de qué trata el cuadro? Dijo Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Comunidad. Más Madrid es uno de los movimientos políticos de la Comunidad de Madrid. Está bien que se entretenga con X para no dar explicaciones de lo suyo, pero yo le recomiendo que todo lo que tiene enfrente, que empiece por hablar de algo de lo que tiene competencia. O sea, que manifieste su compromiso de forma más seria. Tener competencia. Ser competente e incompetente. Añadió Mar Espinar,
portavoz de los socialistas madrileños. Y Reina Sofía, el museo nunca ha accedido a estas pretensiones. Significa que nunca ha dicho que sí, nunca ha aceptado, ni siquiera en casos tan excepcionales como la petición, solicitud, que realizó en el año 2000 el MoMA de Nueva York. El gran icono de nuestro museo, que significa la obra más emblemática, más representativa, debe permanecer sin excepciones al margen de la política de préstamos de la institución. Significa que ya no hay que considerarla como obra que pueda prestarse, hay que desvincularla totalmente del marco de las políticas de préstamo. Señala el informe de 4 páginas de señalar, indicar sobre el histórico de peticiones recibidas. ¿Qué es el histórico de peticiones? Es la lista completa de todas las peticiones que este museo recibió en el pasado y ha venido recibiendo hasta ahora para que se le preste a cierta institución ajena la obra de Guernica. El lienzo de la tela de Guernica, lino yuta, unas dimensiones en su origen de 349,4 por 776,6 centímetros, fue analizado en 1997 tras sufrir más de 30 itinerancias, que significa después de que se trasladara 30 veces, o sea que saliera 30 veces del museo, y otros tantos enrollamientos, que significa, y muchas gestiones burocráticas. Y se consideró entonces que las condiciones óptimas para su conservación tenían que ser necesariamente estables, o sea, sin que se alterara ni la temperatura, ni el lugar de cobijo, digamos, de custodia, de protección. Y se consideró entonces que las condiciones óptimas tienen que ser estables, con un control estricto, por lo tanto severo, evitando todo tipo de vibraciones, que es lo que más perjuicio le puede causar a una obra de este tipo. En el último informe hecho público por Reina Sofía se llega, con otras palabras, a la misma conclusión. La obra actualmente se mantiene en condiciones estables gracias a un riguroso control de las condiciones ambientales. Sin embargo, de cara di fronte a un posible trasferimento, su formato, naturaleza de los elementos que lo componen y estado de conservación, junto con los numerosos daños sufridos, con los perjuicios padecidos a lo largo del tiempo, la hacen especialmente sensible, y muy vulnerable a todo tipo de vibraciones que son inevitables en los transportes para obras de arte. Dichas vibraciones, y esta parte la volveremos a encontrar prácticamente idéntica en el artículo que salió hace pocos días en el Post, diario digital, podrían generar nuevas grietas, quindi crepe, levantamientos, distacchi, pérdidas de la capa pittorica, quindi perdita degli strati di pittura, así como desgarros, cioè delle lacerazioni en el soporte, en la instalación que va soportando la obra, por lo que se desaconseja rotundamente, o sea, muy claramente, su traslado. Concluye el Departamento de Conservación y Restauración del Museo Reina Sofía. Vamos a pasar ahora a la traducción del italiano al español del artículo sobre el tema de Guernica desde el punto de vista de los italianos. Y aprovechemos la publicación del artículo El governo spagnolo e quello basco litigano su Guernica
que salió en el Post en el mes de marzo-abril de 2026. Como podéis notar, aquí he iluminado en amarillo todos aquellos términos que ya encontramos en el texto en español, para que luego pueda invertirse, o sea, pueda reutilizarse y aplicar de manera más apropiada. Empecemos, pues aquí vais a tener el texto original italiano y luego la traducción. Por lo tanto, el gobierno español y quello vasco litigano. Esta palabra litigare, que es básicamente discutir, pelearse por, tienen como correspondiente el término bronca, muy utilizado en español. Por lo tanto, la mejor traducción puede ser, en mi opinión, bronca política entre el gobierno central y el gobierno vasco por el Guernica. La richiesta di esporre temporaneamente il più famoso quadro di Picasso al Guggenheim di Bilbao ha provocato un caso político. La petición de exponer temporalmente el más conocido cuadro o la obra más conocida de Picasso en el Guggenheim di Bilbao ha desatato una battaglia politica. Quindi lo scatenare, lo scontro, è proprio desatar una battaglia. Da un paio di settimane Guernica, il dipinto più celebre di Pablo Picasso, è finito al centro di un caso politico in Spagna. El tema de Guernica, la obra más conocida de Pablo Picasso, lleva un par de semanas ocupando el centro del debate político español. ¿Okay? O lleva un par de semanas en la mira del debate político español. O sea, ubicándose en el punto de atención, siendo el foco de atención. Il Lendakari dei Paesi Baschi, Manuel Pardales, ha chiesto al governo spagnolo di poterlo esporre al Museo Guggenheim di Bilbao per un periodo di 9 mesi. El Lendakari vasco del País Vasco, Manuel Pardales, ha pedido al gobierno español poder exponer esta obra durante 9 meses en el Museo Guggenheim de Bilbao. Pero aquí viene la contrariedad del gobierno central. Il ministro della cultura spagnolo, Ernest Urtasun, però ha fatto intendere che non succederà, perché l'opera già gravemente danneggiata e spostarla dal Museo Reina Sofia di Madrid, il luogo in cui è esposta dal 92, potrebbe rovinarla in modo irrimediabile. Sin embargo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lo ha dejarlo claro, decir muy claramente qué tal están las cosas. Y eso no va a ocurrir, porque la obra ya está seriamente dañada. Y desplazarla nuevamente, o sea, transferirla, moverla desde el Museo Reina Sofía de Madrid, lo que es el lugar, o simplemente qué es el lugar, en la que lleva expuesta desde 1992, podría perjudicarla irremediablemente. Por tanto, desplazar, trasferire, dañar, danneggiare, y luego el uso de las perífrasis, que en español funcionan muy bien. Picasso è originario dell'Andalusia, ma i nazionalisti baschi rivendicano Guernica come parte del proprio patrimonio artistico, anche per via del forte significato simbólico dell'opera. Picasso venía de Andalucía, pero los nacionalistas vascos reivindican la propiedad de Guernica, siendo parte de su propio patrimonio artístico. También por el marcado carácter emblemático de la obra, o por su valor icónico, siendo el icono de esa época.
también. Picasso la dipinse nelle settimane successive al bombardamento dell'omonima cittadina basca, che il 26 aprile del 1937 venne rasa al suolo da un attacco combinato della Luftwaffe, l'aviazione della Germania nazista e di quella dell'Italia fascista. Picasso pintó Guernica algunas semanas después de que la homónima ciudad vasca fuera bombardeada fuera. Vamos a recordar que en este caso, en las oraciones dependientes temporales del pasado, hay que utilizar subjuntivo, pero el modo subjuntivo no tiene pretérito indefinido, así que se emplea el imperfecto. El 26 de abril del 37 quedó arrasada. Arrasar, radere al suelo. Arrasar también significa spopolare, cuando, por ejemplo, una película, un tema musical, arrasa, spopola, tiene mucho éxito, pero en este caso significa radere al suelo. Por un ataque mixto, combinato, de la aviación de la Alemania nazista y de la dell'Italia fascista. Por tanto, bombardear. Pradales vorrebbe esporre Guernica al Guggenheim tra il 1 ottobre del 26 e il 30 giugno del 27, in modo tale da celebrare 2 anniversari, i 90 anni del primo governo basco, che fu costituito nel 1936, e il novantennale, o 90° del bombardamento di Guernica per l'appunto. Pradales pretende, pretender se usa mucho, verbo clave significa apuntare a, exponer el Guernica nel Guggenheim entre el 1 de octubre de 26 y el 30 de junio de 27, para poder celebrar 2 aniversarios, los 90 años del primer gobierno vasco, que se creó en 1936, y precisamente el 90 aniversario o 90° del bombardeo di Guernica. Secondo Pradales, assecondare la sua richiesta rappresenterebbe un gesto di riparazione nei confronti del popolo basco, finora privato del quadro. Según Pradales, secundar su petición supondría, representerebbe un gesto de reparación, un acto reparatorio para la historia del pueblo vasco, que hasta ahora se ha visto privado de esta obra. Le discussioni sullo spostamento di Guernica erano iniziate il 24 marzo, quando la vicepresidente del governo basco, Ibone Bengoechea, aveva inviato una richiesta ufficiale al Ministero della Cultura spagnolo, chiedendo di coinvolgere tecnici e professionisti per condurre un'analisi di fattibilità del trasferimento. Bueno, el debate sobre el traslado del Guernica empezó el 24 de marzo, cuando la vicelendakari Ibone Bengoechea envió una petición oficial al Ministerio de Cultura de España, pidiendo la implicación de técnicos y profesionales, quindi coinvolgimento, para llevar a cabo un análisis posibilista, analisi di fattibilità. Sobre esta idea, bueno, el término idea se usa mucho, indica propuesta, proyecto, plan, ma qualche giorno dopo Urtasun aveva fatto intendere che la richiesta non poteva essere soddisfatta, citando anche una recente relazione sullo stato di conservazione di Guernica, pubblicata dal Museo Reina Sofia. La relazione sconsiglia di spostare l'opera dalla sua attuale collocazione a causa delle inevitabili vibrazioni a cui sarebbe stata sottoposta durante il trasporto, che potrebbero causare nuove crepe, sollevamenti e distacchi dello strato pittorico, nonché lacerazioni. Sin embargo, al cabo de pasado, Urtasun había dejado entender que esta petición no podía ser acogida
no podía acogerse, aceptar, apoyándose en o haciendo hincapié también en un reciente informe, investigación, sobre el estado de conservación del Guernica, publicato por il Museo Reina Sofia. En el informe, quindi il rapporto, studio se desaconseja desplazar la obra, trasladar, debido a las inevitables vibraciones a las que se sometería en el traslado, lo cual, il che, podría acarrear, causar, producir, nuevas grietas, crepe, levantamientos, sollevamento prácticamente dello strato pittorico, pérdidas de capa pictórica, así como desgarres, lacerazioni, o sea, el hecho de que se pueda dañar en alguna de sus partes estructurales. Un portavoce del governo basco ha detto al quotidiano spagnolo El País di aver trovato la risposta di Urtasun incompleta ed evasiva, perché non abbiamo chiesto una relazione sullo stato di conservazione del dipinto, di cui conosciamo le condizioni, bensì una relazione che analizzi le condizioni in cui sarebbe possibile spostarlo e trasferirlo temporaneamente nei Paesi Baschi. Siamo ancora in attesa di una risposta. Bueno, según ha declarado una portavoz del gobierno vasco al diario El País, la respuesta de Urtasun es incompleta e inconcreta, podemos decir, porque lo que hemos pedido, no es un informe sobre el estado de conservación de la obra, ya que conocemos su estado, o cuyo estado conocemos, pero suena muy formal. En este caso, ya que El País está trasladando una declaración hecha, digamos, en directo, se mantiene este tono más informal. Sin un informe que analice en qué condiciones podía trasladarse y desplazarse temporalmente al País Vasco. Seguimos pendientes, la expresión seguir pendiente de, que es una expresión súper utilizada para indicar de que cuando algo está en el aire, el interlocutor está esperando una respuesta. Que estar en el aire significa, no es como el italiano essere nell'aria, significa que todavía no se ha tomado una decisión definitiva. Bien, sigamos con el último párrafo. E aquí pone: negli scorsi anni il governo basco aveva già chiesto di poter esporre Guernica, ma il Museo Reina Sofia aveva sempre negato il trasferimento. Se nel passato il gobierno vasco ya había pedido poder exponer el Guernica, pero el Museo Reina Sofia siempre había negado su traslado o se había negado a la petizione de. E negli anni ha risposto con la stessa intransigenza anche a istituzioni molto influenti. Bueno, aquí se está traduciendo desde el español hasta el italiano casi literalmente, più che influenti, istituzioni molto importanti, molto prestigiose en italiano. Y a lo largo de los años ha venido contestando con la misma intransigencia a otras instituciones muy influyentes. En español suena bien poner punto firme. Los dos puntos se usan mucho cuando se hace una lista de elementos. Per esempio nel 2000 provò a chiedere un'esposizione temporanea di Guernica anche il MoMA di New York, forse il museo d'arte moderna più importante y prestigioso al mundo. Por ejemplo, en el año 2000 también el MoMA de Nueva York, quizás el museo de arte moderno más importante y prestigioso del mundo, intentó pedir una exposición temporal del Guernica. La grande icona, aquí pone, del nostro museo deve rimanere senza eccezioni, al di fuori della politica di prestito dell'istituzione. C'è scritto sul sito de Reina Sofia. Sin embargo, podemos poner lo que salta a la vista de la web del Museo Reina Sofia es, o también se podría poner algo como efectivamente en la web de Reina Sofia
ponen. ¿Ok? El gran icono de nuestro museo tiene que mantenerse, sin excepción alguna, fuera de las políticas de préstamo de nuestra institución. Perfecto, por lo tanto, el tema clave de este vídeo es el siguiente, o sea, cómo traducir de una lengua a otra un texto que está centrado en un tema que todos los diarios internacionales trasladan al lector, o que se centra en un tema, por ejemplo, de actualidad, sociedad española, que también ha llamado la atención de un diario italiano. Así que es muy interesante comparar, ¿no? Ya que la fuente suele ser básicamente española, hay que ver cómo se tradució al italiano, qué términos se han mantenido, qué correspondencia estructural, léxica puede haber. Y eso resulta muy útil, ya que, como habéis notado, yo he estado iluminando todos los términos clave que se pueden emplear en las dos lenguas y ver cómo se pueden trasladar de una lengua a otra. Por ejemplo, scontro politico, bronca política, desatar una batalla política, desplazar, transferir, trasladar, bombardear, el pretender, puntare a, suponer, comportare, como conllevar, demandar, que es como pedir pero reclamare, richiedere, llevar a cabo, realizar, idea, propuesta, plan, apoyarse en, hacer hincapié, far leva, acarrear, causare, seguir pendiente, estar pendiente de, estar esperando, icono, emblema, tajante, bueno, es la última parte en la que me quiero centrar, que es la parte más dura, ¿no? Ser tajante significa ser muy claros, y lo vamos a ver. Martedì il Partito Nazionalista Basco chiederà a Urtasun di chiarire la sua posizione in Senato. È intervenuta nel dibattito anche Isabel Díaz Ayuso, la presidente della Comunità di Madrid, con parole molto dure. Bueno, hasta aquí. El martes próximo, el Partido Nacionalista Vasco pedirá a Urtasun que aclare su decisión en el Senado, que explique, que motive también. Son sinónimos muy eficaces. También Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha intervenido con palabras muy tajantes, muy claras, muy evidentes, inequivocables. Non ha senso tornare alle origini delle cose solo quando ci fa comodo, perché in tal caso trasferiremmo tutte le opere di Picasso a Malaga, la città in cui nacque il pittore. Bueno, esta es una nota digamos del periodista italiano, ¿no? Que ha decidido poner una nota de carácter cultural para subrayar el hecho de que sacar la ciudad de Málaga no se ha hecho por casualidad, sino porque fue precisamente en Málaga donde nació el pintor Picasso. Vamos a ver, aquí dice, ha intervenido con palabras muy tajantes. No tiene sentido volver al origen de las cosas cuando nos conviene, porque en dicho caso trasladaríamos todas las obras de Picasso a Málaga, que es la ciudad natal del pintor. Bueno, dicho eso, espero que todo resulte claro. Como siempre, me reitero, analizar las palabras clave, comparar las estructuras, sacar de aquí una suerte de diccionario que sirva de puente para saltar cómodamente de una lengua a otra. Muy bien, muchas gracias a todos y hasta la próxima.